las 6 de la mañana, 41 minutos, saludamos al presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. El tema de la consulta sobre la reforma laboral es un tema central para Colombia. Aquí escucharemos todas las posiciones y el doctor Cabal, desde muy temprano, desde cuando el tema hacía curso en el Congreso, había explicado las razones por las cuales en su gremio, que es el gremio más numeroso de Colombia, que agrupa desde los comerciantes más grandes, las empresas más grandes del comercio en el país, hasta miles de tenderos de barrio que están por toda la geografía nacional. Doctor Cabal, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Juan. Un saludo muy especial para usted y todos los compañeros de la mesa de trabajo. Bueno, digo compañeros, no solamente suyos, sino míos, porque tuve el honor de que fueran por una mañana. O sea, no, y esperamos. ¿Cómo olvidarlo? Y esperamos que venga más mañanas el doctor Cabal. Cuando estaba haciendo el casting para reemplazar al doctor Quijano. Los otros resultaron muy aburridos. El doctor Quijano se aconductó, se empezó a portar bien, entonces. No, está en periodo de, ¿cómo se llama eso? De prueba. De prueba, el periodo de. Espero que me dé otra palomita. Claro. No, es que el profesor Quijano, que es una de las estrellas de esta mesa, nos acompañará siempre, pero aquí hay un cupo para las voces tan calificadas como la del doctor Cabal y en momentos tan sensibles para la vida colombiana y para la generación de empleo en Colombia. Doctor Cabal, ¿cómo recibió usted las preguntas que fueron dadas a conocer ayer? Bueno, la verdad, pues no hubo sorpresa, digamos, en el sentido de que se sabía, era replicar prácticamente el articulado que se hundió por 2 veces en el Congreso de la República. Y obviamente lo que sí sorprende es la forma y lo que hay detrás, con un tono y un tufillo muy populista orientado a que muchos sectores de la votación, de una manera un poco engañosa, puedan salir a votar. Si usted observa las preguntas, lamentablemente, es lo que hay detrás y las implicaciones. ¿A qué trabajador no le va a gustar que la jornada laboral termine más temprano, que los dominicales y festivos se remuneren al 100% y no al 75% como están hoy? Pues es obvio que la respuesta es sí. Lo que no les preguntan a los trabajadores de una manera engañosa es si creen que su empleo se va a sostener, porque esos costos implican un 30% más para las empresas que generan ese empleo, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Las grandes puede que tengan el pulmón financiero para absorber ese costo, pero las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 97% del país, no lo tienen. Entonces, lamentablemente, ahí hay un engaño. Le pongo otro ejemplo. ¿Quién no va a votar sí de que las pequeñas empresas tengan créditos subsidiados? Por supuesto, pero lo que no se dice es que eso es una política de Estado que se puede hacer sin consulta popular y que han hecho muchísimos gobiernos en el pasado. Se hizo en el gobierno del presidente Duque, se hizo en el gobierno del presidente Pastrana, en el presidente Santos, inclusive en el gobierno del presidente Samper. O sea que cuando usted mira, está enfocada a que voten los estudiantes, a que voten los campesinos, a que voten las mujeres, a que voten todos los sectores de la sociedad, pero tampoco se les dice cuál es el costo para el país, qué implica eso en materia de costo en cuanto a la generación de empleo, qué implica en el costo fiscal. Cuando se habla de crear un fondo para pensionar a los campesinos o cuando muchas de las preguntas tienen un costo fiscal, inclusive porque los trabajadores públicos pues tienen que asumir también, el Estado tiene que asumir ese costo. O sea que realmente la consulta, para redondear, nos parece muy engañosa, muy amañada y que no apunta al verdadero problema, volvemos a decir, del país, que es resolverle a los 3 millones de desocupados y a las 14 millones de informales el problema que tienen. El empleo, doctor Cabal, que usted bien lo ha planteado en el análisis que nos hace. De esas 12 preguntas, ¿cuáles diría usted son las que más golpean la generación de empleo? ¿Cuáles son las más dañinas para el sector empresarial en el país? Bueno, William, un gusto saludarlo. Indudablemente, pues la reducción de la jornada,
que implica que a partir de las 6 se convertirían en horas extras y recargos nocturnos. Esto le pega dramáticamente, por ejemplo, a las panaderías, a las cafeterías de barrio, a los tenderos de barrio, le pega durísimo a los hoteles, a los restaurantes, a los bares, al comercio, a la vigilancia y seguridad privada, muchísimas empresas que trabajan de noche y los dominicales y festivos que se subirían al 100%. Por eso diría que eso es un costo del 30% que ya analizamos inclusive con Fedesarrollo. Y la otra, volver contratos laborales de los aprendices del SENA le significa al empresariado cerca de 3.6 billones de pesos cada año. O sea que, y volvemos cuando decimos el empresariado, ese 97% de micros, pequeños y medianos empresarios. Digamos que esas son las preguntas que suben muchísimo los costos o por ejemplo, tener que remunerar con permisos, pues muchísimas cosas que están planteadas en la consulta, como por ejemplo los periodos menstruales de las mujeres. Muchas cosas de esas que son populismo y que finalmente no conducen a tener un sector productivo y competitivo en el país, sino totalmente lo contrario. Doctor Cabal, pero ¿no les va a quedar muy difícil a ustedes y en general a los críticos de esta consulta, a la oposición, oponerse? Porque las preguntas pues sí están escritas de una manera muy inteligente y como usted lo ha dicho, es muy difícil que las personas entiendan que esto va a tener unos costos, unas consecuencias en la creación de empleos o en la informalidad, como lo había señalado el Banco de la República. ¿Cuál va a ser la estrategia de campaña que ustedes van a utilizar para decirle a la gente no se puede dejar las horas extra desde las 6 de la tarde? Pues muy importante la pregunta, doctor Quijano, porque precisamente la misión nuestra como gremios es mostrar, digamos, la campaña la tienen que hacer los partidos de oposición seguramente, pero la misión nuestra es mostrar con argumentos técnicos y con argumentos sustentados en estadísticas el grave perjuicio que se le causaría al país de pasar esta consulta popular y que ojalá la gente lo pueda entender. Digamos que aquí lo que seguramente se va a abrir es un debate muy amplio, o se tiene que abrir un debate muy amplio, un debate regional en las regiones, para que, digamos, se pueda sensibilizar a la gente, pues lo que se está haciendo detrás de esta consulta, que finalmente, si usted mira detalladamente, como yo dije, y cada pregunta va a un sector de la población para buscar el concurso de las urnas, y esto es parte de la estrategia de campaña del 2026 que tiene el presente gobierno para atornillarse en el poder. Doctor Cabal, ¿qué les van a decir, por ejemplo, a los tenderos que están preocupados, a pequeños comerciantes, frente a la estrategia política si el Congreso llega a aprobar la consulta? Ayer nos decía Óscar Ortiz, yo pienso que en vez de votar no, es mejor una estrategia de abstención activa para que no haga el umbral, lo decía él desde su perspectiva. ¿Qué van a hacer en Fenalco? ¿Qué les van a decir a los tenderos? ¿Qué les van a sugerir sobre el comportamiento con el derecho a votar o no votar si el Senado llega a pasar la pregunta? Sí, Juan, ese es un tema muy importante porque pues normalmente los críticos dicen que en Fenalco hacemos política y nosotros lo que defendemos son nuestros principios de la democracia, del Estado de Derecho, de la libre competencia, de la competitividad, y eso pues ya como lo he dicho afecta tremendamente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hablarle muy claramente a todos los sectores de los empresarios, como le hemos hablado a través de que el 16 de marzo del 2023 que se radicó por primera vez el proyecto de reforma laboral, el grave perjuicio que tiene. Y es que ya lo saben, los tenderos no son bobos, los panaderos tampoco. Muchos de ellos han ido a Fenalco a mostrar su preocupación de cómo sus mayores ventas están en las horas nocturnas y los fines de semana, y van a tener que sacrificar 1 o 2 trabajadores o dejar de contratar, muchos de ellos miembros de su familia, porque no aguantan la carga de un incremento del 30% en los costos, o se van a ir a la informalidad nuevamente. Mucho trabajo nos ha costado para que gran parte de ellos se formalicen, pero pues esto lo que estimula es que, si se aprueba, es que se vaya muchos empresarios micros y pequeños a la informalidad nuevamente, porque no tienen cómo cubrir esos costos laborales, o le tienen que trasladar en los precios a los consumidores
y eso tampoco es sostenible porque pues sabemos que eso crea un clima inflacionario en el país que es totalmente perjudicial. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Es la voz del doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, presidente del gremio más grande de Colombia, el gremio con más afiliados, y su reacción ante las preguntas de la consulta. Seguramente, para terminar, doctor Cabal, ajustarán algunas preguntas, ¿no? Porque han dicho que van a recibir algunas sugerencias, algunos comentarios. Puede que haya algún cambio, digamos, menor, o que metan alguna cosa, pero yo creo que este sí es el corazón, el grueso de lo que van a radicar. Sí, efectivamente, y yo creo que al gobierno le va a tocar introducir cambios porque pues sabemos que está prohibido en las consultas populares colocar preguntas que repliquen artículos de ley. Lo que se está preguntando ahí son artículos de la ley que se cayó, o sea que seguramente le va a tocar necesariamente que modificar algunas preguntas al gobierno en el transcurso de todo este debate. ¿Cómo es la interlocución en este punto formal? ¿Ustedes van a mandar unas comunicaciones con las observaciones sobre las preguntas? ¿Cómo es en este tramo de aquí al 1 de mayo la interlocución de FENALCO con el gobierno? Pues la verdad es que con el gobierno no hay interlocución. Sabemos que este es un gobierno que no es inclusivo, es un gobierno que es discriminatorio, que no le gusta la opinión de los gremios, que todo lo que no se diga como quieren oír les suena a oposición. Entonces la interlocución es directamente con el Senado, yo creo que y con el Congreso. Nosotros hemos tenido una excelente interlocución con los congresistas del país y bueno, en la Comisión Séptima prácticamente fue un trabajo diario de cómo con argumentos mostrar los inconvenientes de la reforma laboral, y ahora con todos los senadores en la plenaria pues seguramente lo vamos a seguir haciendo muy detalladamente, y que obviamente ojalá obren y voten en conciencia y responsablemente. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Muchas gracias, doctor Cabal. Bueno, Juan, muchas gracias y un saludo muy especial, y aquí me quedaré esperando el secreto de Darcy. Todos estamos pendientes del secreto de Darcy. Ahora después de nuestro corte de las 7, y el doctor Darcy Juan nos va a contar de quién se trata. ¿Qué tal cosa? Mire, son las 6:54. Sí, señor. Exactamente hace 8 minutos, don Mauricio Liscano, ex ministro de las TIC,